Para seguir abundando sobre el tema del juicio, el fallo y la sentencia de García Luna, saludo a Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarlo, abogado. Quisiera tocar un tema que quizá no hemos visto con, digamos, ampliando la información que por lo menos en los apuntes de los periodistas se dio a conocer. La Fiscalía en Estados Unidos le ofreció en algún momento, y creo que fue en la detención, a García Luna, que se convirtiera en colaborador, abogado, y pues que en ese momento el propio exsecretario de Seguridad pues rechazó esta oferta a pesar de que pudo haber tenido pues un diferente trato. Y hasta el día de ayer, que fue sentenciado con casi 39 años de prisión, García Luna insistía en su no culpabilidad. Y fue duro el juez Kogan cuando habló y lo equiparó en sus actividades con el mismísimo Chapo Guzmán. ¿Qué opinión le merece todo esto de lo que hablamos y sobre todo el proceso, el fallo y la sentencia en contra del exsecretario en la misma administración en donde usted trabajó con el expresidente Calderón? A ver, primero, en relación al juicio, yo no me he puesto a analizar ni las constancias, ni qué pruebas hay, cuál es su calidad. No soy ni experto en derecho procesal americano, aunque tengo algún conocimiento del mismo, ni interés en hacerlo. Para mí lo que yo digo es que ciertamente el procedimiento americano se distingue por tener respeto a ciertas reglas de equilibrio procesal, y entiendo que esta se dieron, fue un juicio que tardó mucho tiempo en prepararse, y que en cualquier caso este es un juicio que puede estar sometido a recursos de revisión, por lo cual hoy no tiene un cariz de ser definitivo y habrá que ver qué pasa. Sí. Dicho lo anterior, entiendo por lo que ha llegado hasta mí que la mayor parte de las evidencias son de testigos en colaboración. ¿Qué significa esto? Gentes que han sido apresadas y sometidas a un procedimiento y que obtienen una colaboración a cambio de su testimonio. Esto hay que tenerlo con cierta reserva. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, y así está la ley mexicana, a mí me tocó hacer la reforma de la ley de la delincuencia organizada, que este tipo de pruebas son pruebas que te llevan otras pruebas. Si el testigo en colaboración solo vale si te presenta otras pruebas que corroboran lo que él dice. Porque la mera testimonial no es suficiente, porque hay incentivos para faltar a la verdad, que es el premio que recibes por declarar. Luego entonces hay que estar atendiendo aquí a ver qué sucede. Pero el segundo hecho fundamental es que al estar procesados, todas estas gentes en su momento fueron detenidas. Y entiendo que fueron detenidas durante la administración del 2008 al del 2006 al 2012. Entonces, siendo el caso, si es cierto que García Luna obtuvo dinero para proteger a ciertas organizaciones del narcotráfico, esto no fue definitivo porque otros elementos dentro del gobierno los detuvieron y los extraditaron. Entonces, hay que entender que entonces hay una diferencia entre el caso de García Luna y el caso del resto del gobierno en su conjunto, y confundirlos por lo menos parece un análisis gratuito o de poca valía o superficial, digamos. Ya. Entonces, dicho esto, lo que yo le puedo decir es lo que le he dicho a otros compañeros suyos. Sí. Si el señor es culpable, 38 me parecen pocos, si es inocente me parecen muchos. En ese sentido, y con lo que usted plantea, abogado, entonces, digamos que el solo hecho de haber sido indiciado el secretario de Seguridad, este poderoso secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, pues nos pone a reflexionar pues de la vulnerabilidad probablemente de las personas que ocupan las instituciones y, digamos, durante el trabajo de la función pública y también, pues, a priori o después, más bien, posterior, ante el embate y la permeabilidad del propio crimen organizado. No, pues es un elemento dinámico. Lo que le puedo decir es una cosa. Son dos elementos los que utiliza la delincuencia organizada para sostener su actividad frente al Estado. Uno es la corrupción y otro es la violencia. Y en ese sentido son dos instrumentos fundamentales para que se puedan sostener constantemente en realizar actividades ilícitas. Eso genera vulnerabilidades a cualquier administración,
El hecho es que no puede ser soslayado el deber de enfrentarlas, porque son organizaciones que al final empobrecen a la gente, esclavizan a la gente y destruyen la noción misma del Estado y del principio de autoridad sobre el cual se construye una sociedad civilizada. Entonces, tienen que ser enfrentadas de alguna manera. Es cierto que hay un debate de los últimos años para acá sobre cómo deben ser enfrentadas, y balazos o abrazos, o alguna combinación de los dos. Yo creo que como todo tema complejo, no hay recetas sencillas, pero sí que está bien que se debata, porque sí hay riesgos para esta administración, para las siguientes, para las actuales. Yo creo que tendrían que irse con mucha calma antes de subirse a una especie de pedestal de la pureza, porque este es un proceso que arriesga a todos. Ya ha tocado a varios gobiernos. Y hablando de debate, abogado, pues desde la detención de García Luna y hasta el día de ayer y hoy todavía, después de la sentencia y la condena del exsecretario, pues la opinión pública alcanzó al expresidente Felipe Calderón y en algunos casos hasta, los funcionarios de su administración. ¿Qué opinión le merece esta polarización que se hizo de todo esto durante tantos años? Todos estos que lleva preso García Luna, pues en relación al tema de la detención, que como le digo, alcanza al expresidente y algunos funcionarios. A ver, le voy a poner la atención en una cosa. Este es un funcionario que trabajó para el gobierno federal hasta el último día de su administración, luego se trasladó a vivir a Estados Unidos, donde estuvo por varios años, recibió reconocimientos del gobierno de Estados Unidos en distintas ocasiones, y en donde nadie había cuestionado que el señor hubiera realizado actos ilícitos en relación a delincuencia organizada durante el tiempo de su encargo. Esto sucede después, estas pruebas se construyen después, se materializa el juicio después, pero en cualquier caso, durante la administración y en los siguientes años, hubo dos administraciones que cayeron, que partieron de que estaban tratando con un interlocutor honrado, la del gobierno mexicano y la del gobierno americano. Las dos. Las pruebas que supuestamente hicieron en su contra se produjeron muchos años después, no se produjeron en ese momento. Hay quien dice que hubo la tentativa de hacer un juicio desde Texas y que en su momento, como no se contaban con pruebas, no lo hicieron y se tardaron tiempo después. Entonces, lo que le quiero decir, en retrospectiva, toda historia parece congruente y toda historia se explica desde el primer paso, pero en la realidad la historia se va desplegando con un grado importante de incertidumbre. Y así las cosas, hoy por hoy parece que las pruebas eran cognoscibles desde el 2008, cuando en realidad estas pruebas se produjeron hasta el 2017 o 18. Exacto. Y entonces son varios años. Entonces aquí hay que tener cuidado de dar juicios fáciles, porque en los juicios fáciles el que luego de un juicio puede caer víctima de su propio exceso oral, ¿no? Entonces, al tiempo, y yo lo que le reitero es, si este tipo de venalidad y corrupción se dio, implica un acto de traición, puesto que fueron muchos servidores públicos, marinos, soldados, policías, que perdieron la vida en la lucha contra la delincuencia organizada, y cualquier acto para fortalecer a sus enemigos que implica un grado alto de traición. Pero, y si no es culpable, pues se tarda al tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, solo decir que hay que ser cuidadosos, que mucha gente se juega la vida, que lo hace con sentido del honor, así como hay otros que son unos bribones, y por respeto a quien enfrenta estas cosas con integridad, hay que ser serenos y sensatos en los juicios que hacemos. Bueno, y dentro de todo esto, de lo cual nos da pues su opinión, pues acá en nuestro país no se le llamó a la justicia, al exsecretario de Seguridad Pública, pero ahora la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de recuperar el dinero de García Luna para, pues con ese dinero, dárselos a las víctimas de aquel sexenio, dice, a las víctimas de la violencia. Y pregunta la presidenta, ¿dónde está el dinero de García Luna, abogado? Pues imagínese, si ella no sabe qué voy a saber yo, ¿no? Pero vaya, él ya vivía en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, él ya vivía ahí, y me imagino, ha pasado mucho tiempo. Yo no sé si se puede saber qué se produjo antes
o qué se produjo después. Ha habido mucho tiempo para investigarlo y no sé ni cuánto tengan incautado. La verdad de las cosas, no creo que sea algo significativo y mucho menos para el propósito que propone la señora presidenta, pero ahora sí que esa fiesta no me toca. Muy bien, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros el día de hoy de pues esto que sucede y que está aún en la discusión pública. Le agradezco mucho, abogado Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Si nos lo permite, en otras ocasiones estaremos platicando con usted. Muchas gracias. Con mucho gusto, Magda. Gracias, buenas tardes.